Bienvenidos y bienvenidas a Matemática 3. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejemplos de gráficas de sólidos. Vamos a graficar el sólido limitado por las gráficas siguientes: x más y igual a 3, x más z igual a 4, y solo vamos a graficar en el primer octante. Identifiquemos primero el tipo de gráficas involucradas en el sólido. X más y igual a 3 es una recta, pero en dos dimensiones. En tres dimensiones es un plano, y es un plano considerado también como una superficie cilíndrica, que en este caso la curva generatriz está en el plano XY y las rectas directrices paralelas a la variable ausente, en este caso la variable z. La siguiente ecuación es x más z igual a 4. También es una recta, pero solo en dos dimensiones, si la consideramos en dos dimensiones. En tres dimensiones es un plano, y también se considera como una superficie cilíndrica cuya curva generatriz ahora está en x más z, en xz, y las rectas directrices van paralelas a la variable ausente, que es el eje y. O sea, la variable ausente acá es y. Y como se nos dice de que grafiquemos solo el primer octante, no nos interesan los valores negativos de las variables x, ni de y, ni de z. Es decir, que vamos a graficar solo la parte donde x, y z sea positivo. Grafiquemos x más y igual a 3. Dijimos que lo consideramos como un cilindro, donde x si vale 0, nos queda aquí igual a 3, y si y vale 0, x vale 3. Entonces es una recta, la curva generatriz es una recta en el plano XY. Ahí tenemos la curva generatriz x más y igual a 3. Y como solo vamos a graficar en el primer octante, realmente no nos interesa, por ejemplo, esta recta x más y igual a 3. Atravesaría los ejes estos, el eje x y el eje y, pero como solo nos interesa la parte positiva, entonces estaríamos limitados realmente a este triángulo. Ahora, la otra ecuación es x más z igual a 4. La curva generatriz está en el plano xz. Igual pasaría por 4 en x y por 4 en z. Y tenemos la otra curva generatriz, x más z igual a 4. Como en este caso, esta es una recta x más y igual a 3, pero que dijimos de que también es un plano o una superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica, dijimos que las rectas directrices van paralelas a la variable, al eje z. O sea, rectas como este caso. Y ahí toparían en el plano que viene x más z igual a 4. X más z igual a 4 es una superficie cilíndrica también cuyas rectas directrices van paralelas al eje y, que es la variable ausente. Un ejemplo de curva de recta directriz sería esta. Entonces tenemos que realmente el sólido estará formado por el plano x más z igual a 4 con el plano x más y igual a 3. Y sabemos de que la intersección de los dos planos es una recta. Entonces, si trazamos la recta directriz en este punto, va a topar con la recta directriz acá. Entonces aquí hay una intersección de los dos planos.
Y como dijimos que la intersección realmente es una recta, entonces unimos el punto este con este otro punto, con la recta, y ahí, como vemos, ya queda formado prácticamente el sólido, que es una figura cerrada, ¿verdad? El plano x más y igual a 3 con el plano x más z igual a 4. Ahí está la intersección. Y podemos empezar a trazar las rectas directrices, por ejemplo, del plano o de la superficie cilíndrica x más z igual a 4. Y hacemos lo mismo, pero ahora con la superficie cilíndrica o el plano x más y igual a 3. Rectas paralelas al eje z, la variable ausente. Y ya nos queda formado el sólido. Recordemos de que solo es el primer octante. Entonces la base del sólido sería, si lo tomamos así, sería este triángulo. Un lado del sólido sería un rectángulo en el plano YZ. En el plano XZ sería una especie de trapecio. Y esto sería como una tapadera del sólido. El plano x más z igual a 4 nos queda como una tapadera de arriba del sólido. Y ahí se puede colorear y quedaría como algo así, ¿no? Darle colores o darle lo que querramos para que se vea bien el hecho de las 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí estos ejes no se van a ver con el sólido, entonces irían punteados y ahí se le puede dar diferentes, ¿cómo se llama? Gustos de cada quien, ¿verdad? Como para poder darle el aspecto de 3 dimensiones. Veamos otro ejemplo. Vamos a graficar el sólido limitado por y igual a menos x más 6, x igual a 4, x más 2y más 4z igual a 16, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Vamos a identificar primero qué tipo de gráfica nos dan esas ecuaciones. Esta primera, que y igual a menos x más 6, es una recta en 2 dimensiones, pero también es una superficie cilíndrica, cuya curva generatriz está en el plano XY y las rectas directrices paralelas a la variable ausente, que es la variable z. La siguiente es x igual a 4. Ese es un plano, o mejor dicho, veámoslo, analicémoslo así. X igual a 4 es un punto en una sola dimensión. En 2 dimensiones, esa es una recta. X igual a 4. Si estamos trabajando solo en el plano XY, o sea, en 2 dimensiones, es una recta que paralela al eje Y, que topa o pasa tocando el eje X en el valor de 4. Pero también es un plano. Es un plano paralelo a otro plano, ¿cuál? Al plano coordenado YZ. La siguiente ecuación es la de un plano completo, un plano x más 2y más 4z igual a 16. Entonces ya hemos visto cómo graficar estos planos. Sin embargo, aquí vamos a ocupar otra técnica para poder graficar el sólido correspondiente. X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. ¿Qué son esos? X igual a 0. Estamos hablando de el plano YZ, este plano de acá. Y igual a 0, el plano XZ. Y Z igual a 0, el plano XY. Entonces, vamos a graficar la primera
ecuación, y igual a menos x más 6. Pero lo vamos a preparar, para el sólido vamos a preparar primero lo del plano XY. Entonces lo vamos a tomar como una recta. Y igual a menos x más 6, aunque ya sabemos de que es una superficie cilíndrica, pero vamos a graficar esta recta. Esto sería lo mismo que graficar la recta si pasamos esta x al otro lado. Graficaríamos x más y igual a 6. Una recta que pasa tocando el eje x por 6 y el eje y también por 6. X igual a 4 es una recta, como dijimos, paralela al eje y que pasa tocando al eje x por 4. Ahora bien, como se nos dijo de que es x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, dijimos que x igual a 0 es el plano YZ, esta va a ser como una pared del sólido. Y igual a 0 es el plano XZ, la otra pared del sólido, y z igual a 0, que sería esta pared, la pared del sólido, esta parte de aquí, o la base del sólido, mejor dicho, sería esto. Entonces, la figura cerrada que involucra a esta ecuación y igual a menos x más 6, x igual a 4, y a x igual 0 y igual 0, sería esta especie de trapecio acá. Ahí involucran todo. O sea, en este caso, x igual a 0, si lo tomamos en 2 dimensiones, es el eje y. Si y es igual a 0, es el eje x. Entonces aquí se nos forma una área cerrada. Del, ¿cómo se llama? Que sería la base del sólido. Entonces vamos a graficar solo lo que nos interesa en este caso. Ya tenemos formada la base, o podemos decir la proyección del sólido en el plano XY, que podría ser la misma base del sólido, dependiendo cómo esté la otra figura, de la gráfica de x más 2y más 4z igual a 16. Entonces esta otra nos va a formar la tapadera realmente del sólido. Pero no vamos a graficar el plano como lo vimos en el trazo de planos, sino que vamos a utilizar algunos puntos clave de esta región o de la proyección del sólido en el plano XY para graficar el sólido completo. Entonces, los puntos claves serían los siguientes. Este punto de acá, donde intersecta el eje X y la recta X igual a 4, que es el punto 4,0. El 0,0, donde se une el eje X y el eje Y. Este punto, donde se intersecta el X igual a 4 y la recta Y igual a menos X más 6. Y eso sería el punto 4,2. Como X vale 4, ¿verdad? Si lo sustituimos acá en esta ecuación, nos da Y igual a menos 4 más 6, Y igual a 12. Entonces este es el punto donde se unen las dos rectas. Y el otro punto clave es el siguiente. Es este punto que dijimos que era el 0,6. O sea, cuando X vale 0, Y vale 6. Y el 0,0. Entonces, para graficar el sólido, vamos a darle o vamos a sustituir estos puntos claves en la ecuación del plano completo de x más 2y más 4z igual a 16, que es la que nos va a dar realmente la tapadera del sólido, o la parte de arriba, la parte superior del sólido. Entonces, tenemos los puntos claves ahí. Vamos a ver qué valor de z le corresponde al 4,0. A este punto de acá, vamos a ver qué valor de z le corresponde en el plano. Es decir, sustituyendo en la ecuación x más 2y más 4z igual a 16, cuando el valor de 4 en x y 0 en y nos da
un valor de z igual a 3. Eso significa que este punto 4,0 se va a elevar 3 unidades en z. Realmente este punto sería 4,0,3, o sea, z vale 3. Ahora busquemos el valor de z que le corresponde al punto 4,2. A este punto de acá hacemos lo mismo, sustituimos en la ecuación del plano, es decir, en la ecuación que va a ser como la tapadera del sólido. En lugar de x sustituimos por el valor de 4 y en valor de y por 2 y nos da un valor de z igual a 2. Quiere decir que este punto se va a elevar y va a topar en el plano este, x más 2y más 4z igual a 16, en este punto. O sea, subimos dos unidades lineales, si fueran centímetros, 2 centímetros, o las unidades que sean. 2 unidades subiría a este punto. Es decir, que en este punto tendríamos 4 en x, 2 en y 2 en z. Ahora hacemos lo mismo para el siguiente punto clave, que es el 0,6. Para este punto, vamos a ver qué valor le corresponde de z para ese punto. Cuando x vale 0 y y vale 6, sustituyendo en el mismo ecuación del plano, al hacer la sustitución, nos queda que z igual a 1. Por lo tanto, este punto va a subir solo una unidad al topar en el plano este. En el plano x más 2y más 4z igual a 16. Y por último, vamos a ver qué pasa con el valor del 0, 0. El valor de 0, 0, si lo sustituimos en la ecuación del plano, nos queda que z igual a 4. Entonces este punto, el origen 0, 0, sube 4 unidades. O sea, aquí esta longitud de esto son 4 unidades lineales. Y ya tenemos prácticamente el sólido, porque digamos, esta recta, al topar con el plano, o una recta, pero a la vez es un plano, al topar con el otro plano, nos forma una recta, o sea que esa sería la intersección de esta recta con el plano x más 2y más 4z igual a 16. Aquí tenemos la intersección de la recta x igual a 4 o del plano x igual a 4 con x más 2y más 4z igual a 16, que es otra recta, y lo mismo para la otra. Y de esa manera, uniendo esos puntos, ya tenemos el sólido formado. Ahí solo falta tirar líneas, colorearlo, y ese sería el sólido, ¿no? Viene siendo como una cuña, ¿verdad? Entonces, ese sería el sólido. La tapadera, o sea, esto que está aquí arriba, esto que graficamos, es parte del plano x más 2y más 4z igual a 16. Otro ejemplo es graficar el sólido limitado por las gráficas siguientes. X más y igual a 2 y z igual a 9 menos x cuadrado, primer octante. X más y igual a 2 es un plano, o visto desde el punto de vista también de superficie cilíndrica. La curva generatriz es en el plano XY y las rectas directrices paralelas a la variable centro, o sea, paralelas al eje Z. Z igual a 9 menos x cuadrado es también una superficie cilíndrica, pero en este caso la curva generatriz es una parábola. Y las rectas directrices van paralelas a la variable centro, que sería la variable y. Z igual a 9 menos x cuadrado es una parábola que empieza a su máximo valor de 9 y va invertida a topar acá en el eje x en igual a 3, en x igual a 3.
Pero lo mismo sería en la parte negativa. Toparía la gráfica aquí, la parte de la parábola, en x igual a menos 3 también, que es cuando z vale 0, ¿verdad? Si z vale 0, toparían los dos valores. Sin embargo, como vamos a graficar solo el sólido en el primer octante, entonces no graficamos la parte negativa. Entonces, esta sería la curva z igual a 9 menos x cuadrado. Las rectas directrices irían paralelas a la variable ausente, que es paralela al eje z. Entonces ahí estamos graficando parte de la superficie cilíndrica, pero en el primer octante. Sin embargo, después vamos a... Esas serían como irían las curvas, las rectas directrices. Ahora veamos qué pasa con x más y igual a 2. Cuando x vale 0, y vale 2, y cuando y vale 0, x vale 2. Entonces, es una recta, o la curva generatriz es la recta graficada a continuación. Pasa por x igual a 2 y y igual a 2. Y las rectas directrices van a ir paralelas a la variable ausente que es z. Entonces, ahí tenemos la curva generatriz de x más y igual a 2. Las rectas directrices de este nuevo superficie cilíndrica irían paralelas a la variable z, que es la variable ausente. Pero ahora hay una intersección entre el plano x más y igual a 2 y la superficie cilíndrica 9 menos x, z igual a 9 menos x cuadrado. Que aquí ya no es la intersección entre estos dos puntos, ya no es una recta. Tendría que ser una curva parecida a esta, en el mismo sentido. Es decir, que de aquí a aquí vamos a unir intersección no como una recta, sino como una curva parecida a esta, a la curva esta. Y ahí ya se puede notar el sólido. Ya se puede porque es el primer octante. Esta sería una pared del sólido, esta es otra. Este triángulo sería la base o la tapadera de abajo del sólido. Y esta parte de acá, la tapadera de arriba. También podemos hacer lo mismo que hicimos en el sólido anterior. A los puntos de esta recta, a algunos puntos de esta recta, elevarlos o ver qué valor de z le corresponde en lo que es la tapadera del sólido. O sea, z igual a 9 menos x cuadrado es como la tapadera del sólido, la tapadera de arriba. Por ejemplo, este punto es el 2,0. Si lo sustituimos aquí en z, sabríamos cuál es esta altura, si lo queremos hacer más exacto. Igual que este otro punto que es 0,2, darle valores, esos valores 0,2 en esta ecuación y ver cuánto vale z. En este caso, miren, si como es 0,2, 0 es en x, no depende de y esta función, quedaría z igual a 9. Esta altura que está aquí, aunque no se aparenta, pero es esta misma altura de acá. Pero recordando que estamos trabajando en 3 dimensiones, que esta recta es paralela a esta. Entonces esta altura es 9, igual que esta. Entonces, si ya el sólido prácticamente está, solo hay que darle retoques, ¿verdad? Para que se vea el efecto de 3 dimensiones, los ejes no se van a ver, entonces tienen que ir punteados. Ahí tenemos la curva. Ahí podemos decir también, miren, que la sombra de esta cara en el plano XZ, pues es esta cosa de acá, esa figura. Y ahí le damos los retoques para que se vea el sólido, colorearlo incluso, colores diferentes tonalidades, ahí los efectos que querramos para que se note bien el sólido. Y con esto hemos concluido algunos ejemplos de gráfica de sólido. Gracias.